Dale. Karina. Comienza esa cuenta para que me la cierre. Bienvenidos a su espacio Ciberseguridad TV. Estamos siempre buscando nuevas informaciones y trayendo aspectos que sean interesantes para ver de qué forma los delitos de alta tecnología, los ataques cibernéticos, la ciberseguridad, cómo eso se combina. Hoy vamos a tener un espacio dedicado a la inteligencia artificial y a de qué forma esa tecnología ayuda en el tema de las incidencias cibernéticas. Los incidentes cibernéticos nos pasan a todos día a día, nos pasan a las personas, nos pasan a las organizaciones. La forma de cómo se enfrentan es prácticamente los temas del día de hoy. Vamos a contar en nuestra entrevista de hoy con un experto en el tema, con una persona que ya tiene años trabajando esta línea de investigación de cómo la inteligencia artificial nos ayuda en el tema de la incidencia cibernética. Este espacio se transmite todos los jueves a partir de las 10 de la noche en los espacios número 38, en los canales número 38 de Wind Telecom y también buscándolo en las redes sociales, Ciberseguridad TV. Todos estos programas se suben a YouTube y lo pueden encontrar en las redes sociales. Bueno, pues damos la bienvenida entonces a nuestro amigo Sergio, que hoy tengo el gusto de hablar con él. Hasta el día de hoy solamente habíamos estado conversando por WhatsApp, por correo electrónico, haciendo video, audio y videoconferencia, pero hoy lo tenemos acá virtualmente o en vivo, vamos a decirlo, pero él en su país natal, España. Sergio, bienvenido. Vamos a hablar un poquito de lo que es la inteligencia artificial, acompañado del fabricante que tú representas, de Reacta. Háblame un poco de Sergio, bienvenido primeramente. Háblame un poquito de introducción de tu vida, cómo entraste al tema de la seguridad de la información. Bueno, pues realmente siempre he trabajado en asuntos relacionados con la seguridad, vendiendo tecnología a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que realicen su labor. Y llegado el momento, pues empezamos a proveer servicios de asesoría y consultoría a empresas para mejorar su estado frente a los múltiples tipos de amenazas que existen, al compliance legal, y empezamos a cooperar con la empresa Reacta para distribuir su tecnología porque nos pareció realmente innovadora y algo distinto a lo que había en el mercado. ¿Qué es, o sea, cómo tú me traduces en un lenguaje llano y claro, el tema, cómo se integra la inteligencia artificial? Muchas personas ya conocen el tema de la inteligencia artificial, ya hemos visto máquinas, computadoras que le ganan a las personas jugando ajedrez, hemos visto con IBM que tiene una tremenda solución llamada Watson, que la persona va y le pregunta asuntos de medicina y le contesta de repente más rápido que un médico. Hemos visto que en asuntos legales, ese sistema de Watson que usa inteligencia artificial, también le hacen preguntas legales de cómo hago un contrato, cómo hago esto, y el computador le responde igual como si fuera un abogado. Hemos visto eso. Ahora, en ataques cibernéticos, en incidencias cibernéticas, es decir, ¿cómo es que eso se combina?
Si tú pudieras explicarnos. Pues a ver, la inteligencia artificial, hoy en día hay que alejarnos un poquito, ¿no?, de la visión romántica que existe de la ciencia ficción, y son herramientas informáticas capaces de resolver problemas determinados en base a un aprendizaje máquina, que se llama. Se le enseña a una máquina a resolver un tipo de problema, pero le podemos dar variables distintas cada vez. Si fuesen siempre las mismas variables para las mismas soluciones, sería un programa informático común y corriente. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial en ciberseguridad? Pues enseñar a un sistema a identificar comportamientos. Hay distintas aproximaciones, lo que en React hacemos es identificar comportamientos. Hay cada vez más avances en ataques, ¿no?, por malware. Se hacen ataques cada vez más desarrollados y más específicos contra organizaciones, sean empresas privadas o organismos públicos, ¿no?, los famosos ataques entre estados y similar. Entonces, los ataques generalistas, los que van a cualquier ciudadano, a cualquier consumidor, son más fáciles de detectar, pero si están diseñados a propósito para ir a por una organización concreta, se puede dificultar mucho su detección. Y de hecho, una de las cosas que están apareciendo, llevan ya algunos años entre nosotros, pero se están haciendo cada vez más populares, son los ataques fileless, los ataques sin archivos. Entonces, si no hay un archivo, si todo se está ejecutando en memoria, no hay un archivo que un antivirus tradicional pueda analizar. Entonces, la ciberseguridad, al menos en la visión que nosotros planteamos, tiene que ir dejando de preocuparse por los archivos en preejecución y empezar a trabajar en analizar qué hacen todos los procesos que se ejecutan en nuestra computadora. Y eso es lo que hace esta inteligencia artificial, comprobar el comportamiento de cualquier proceso que se ejecuta en la computadora. Y entonces decidir si ese comportamiento es bueno o es malo y en qué proporción, ¿no?, es una cosa y la otra. De esta manera, no importa el origen de un programa, no importa si tiene archivos o si no los tiene, si está en memoria o en disco, no importa su origen, simplemente compruebas su comportamiento. No importa si es de un fabricante confiable o si es algo que te has programado tú en tu casa o que ha hecho un agente malicioso. Entonces, comprobando el comportamiento, descubrimos si es bueno o malo y se indica un incidente. Y se puede las herramientas tradicionales que conocemos para enfrentar los malware, para enfrentar esos programas maliciosos que infectan todo lo que usamos a nivel de los sitios, de los URL infectados, de los archivos infectados. Es decir, en todo ese escenario, entre lo que se llama firma, análisis de la firma, que hay que actualizar la firma, y lo que es comportamiento, pudiéramos nosotros decir entonces que tal vez las herramientas, hay un grupo de herramientas que se podrían considerar como tradicionales, que se basan en firmas, y que hay otro grupo de herramientas que se basan en el análisis de comportamiento y trabajan diferente. ¿Podríamos llegar a esa conclusión? Lo has explicado perfectamente. Los sistemas basados en firmas, ahora ya más ampliamente, antes las firmas básicamente era el cálculo del hash de un archivo. Hoy hay mucha más información, o sea, las firmas son mucho más complejas, han mejorado mucho su rendimiento y su capacidad de detección, pero bueno, se basan ahora se les llama indicadores de compromiso, ¿no?, porque son más cosas que la firma del propio archivo. El problema es que siempre van, entre comillas, o a analizar algo que todavía no ha hecho nada malo, o ni nada malo ni nada bueno, o analizan a posteriori en base a eventos detectados. Entonces, esa es la dificultad que tienen ese tipo de sistemas que no se dedican al análisis del comportamiento. En el análisis del comportamiento, una misma herramienta hoy se puede estar usando para algo bueno y mañana para algo malo. Igual que hemos hablado de los ataques fileless o ataques sin archivo, también se están volviendo muy populares los ataques LOLBIN, abreviado, que sería Living Off the Land, y son malwares que utilizan recursos del propio sistema operativo que atacan para hacer labores. Entonces, herramientas que tendría que programar el cibercriminal para que su programa hiciese una determinada función, dice, bueno, si el sistema operativo ya tiene esa herramienta y puedo hacer eso, pues por ejemplo un UAMI, una conexión remota, una solicitud DNS, lo que fuese, pues voy a utilizar esa herramienta del propio sistema operativo
Así mi malware es más pequeñito, utiliza herramientas firmadas por el fabricante del sistema operativo, es decir, se vuelve más indetectable, se vuelve más difícil de detectar. Por eso es importante analizar el comportamiento, porque esa misma herramienta del sistema operativo se puede estar usando para algo bueno, o a lo mejor un malware la está utilizando para algo malo. Y ahí es donde reside la importancia de analizar comportamiento, no solo archivos e indicadores de compromiso ya conocidos, que ese es el otro factor. Si no tengo indicadores de compromiso de un determinado malware, si ese malware afecta a una de mis máquinas, no voy a poder detectarlo, porque no tengo indicadores de compromiso que me digan cómo es. Mientras que si miro el comportamiento, no importa si ya conocía o no de antemano ese malware. Viendo lo que hace, voy a decidir si es bueno o malo. Muy bien. Con No sé si respecto, con esto sí, te sí, sí, puedo creo que contar. estamos claros y claramente vemos que una cosa es analizar y mirar esos indicadores o análisis de comportamiento y otra cosa es basarse en algo que no conocemos, sencillamente revisando algo para ver qué encontramos. Es decir, hay definitivamente algo diferente en el ambiente. Con respecto a lo que son las ciberamenazas en sentido global, ¿cómo tú ves hacia dónde es que se está dirigiendo ese campo global de ciberamenaza? ¿Cómo tú ves ese aspecto general? Pues, como hablábamos al principio, hay dos tendencias principales. Una son los ataques muy especializados, diseñados específicamente contra una infraestructura concreta, ¿vale? Son los casos, pues, de ataques entre estados, ataques a organizaciones, ya sean públicas o privadas. Se desarrolla un ataque muy a medida para que funcione contra ese objetivo concreto. Entonces, se invierte, esos son ataques que cuestan mucho dinero, mucho personal, mucho estudio, y por lo tanto se invierte mucho en conseguir que sean indetectables, lo más indetectables posible. Y luego están los ataques masivos, los que afectan al común de los ciudadanos, de las empresas, se lanzan contra todo el mundo, y a cuanta más gente mejor, y por eso son más genéricos. Desde el punto de vista de la protección, ¿no? del punto de vista defensivo, los primeros son más difíciles porque hay una mayor inversión y mayor profesionalización, entonces son más difíciles de detectar, y los segundos son relativamente más fáciles, y además en cuanto se detecta uno, es muy fácil generar indicadores de compromiso, hacer pruebas, evaluaciones, y que todos los fabricantes puedan empezar a detectar ese ataque masivo nuevo. Como hablábamos también, las tendencias pues van cada vez a usar menos archivos y más ataques en memoria, a hacer ataques pues por conexiones, aprovechando vulnerabilidades de los equipos, como ocurrió con WannaCry, la vulnerabilidad Eternal Blue, que se conectaba a través del servicio SMB y a partir de ahí infectaba la máquina y ya podía ejecutarse en memoria sin dejar archivos. Y luego lo otro que hemos comentado, el living de la tierra, ¿no? El living of the land, que es usar recursos de tu propia víctima contra tu propia víctima. El nombre se toma de operaciones militares, ¿no? Cuando un ejército invadía otro país y vivía, alimentaba a sus tropas de los cultivos del país invadido en vez de tener un tren logístico para llevarles mercancías. Muy Pues bien. esto sería lo mismo, el atacante utiliza recursos que ya están en la víctima. Ya para concluir, porque estos espacios en televisión realmente uno comienza y fácilmente termina. Uno comienza y al minuto ya acaba. Hablando del ransomware, que es un tipo de ataque muy conocido, que es una problemática que está en este momento, en donde todo el mundo anda mirando cómo a través de un ataque día cero no se le inyecte un malware a su organización y de repente le cifra los archivos, le daña el sistema. ¿Cómo a través de inteligencia artificial podemos enfrentar ese ataque llamado ransomware? El ransomware es un malware tremendamente infame, precisamente por lo que comentas, ataca directamente a la información de un particular o de una organización, y lo que hace es secuestra esa información, ¿no? Ransom en inglés es rescate. Lo que se trata es de pedirte un rescate por tu información. Cifro los archivos de tu computadora y te pide un rescate económico, generalmente en criptodivisas, a cambio de la forma de volver a recuperar esos archivos. Lo bueno que tiene desde el punto de vista de la inteligencia artificial,
como herramienta para análisis del comportamiento, es que es un comportamiento bastante predecible, es fácil, relativamente fácil de identificar. O sea, es la acción de borrar el archivo, cifrar el archivo y borrar el original. Es un comportamiento bastante secuencial. Se puede cifrar de múltiples maneras, o se puede eliminar o lo que corresponda. Hay distintos tipos de ransomware. Pero es relativamente fácil con una herramienta de análisis del comportamiento que, independientemente del tipo de secuestro que se aplique a los archivos, independientemente de la tecnología de cifrado o los algoritmos de cifrado que se utilicen, poder detectarlo y evitar que los cifre, que es la gracia. O sea, si lo detectas pero aún así pierdes los archivos, pues no estás consiguiendo demasiado. La idea es evitar que suceda. ¿Qué ocurre con el ransomware? Que se utiliza de forma muy masiva para obtener dinero de las personas que decidan pagar ese rescate, pero también se utiliza, y ha habido casos de ataques entre estados, para atacar infraestructuras críticas, atacar a empresas que proporcionan servicio a otras empresas y de esa manera poder parar la economía de un país o poder ralentizarla. Entonces el ransomware es tremendamente peligroso en ese sentido. Es un malware relativamente fácil de crear. Hay muchas herramientas y es fácil crear un nuevo ransomware. Y como tú comentabas, el problema está en cómo accede ese ransomware a nuestras computadoras, las vulnerabilidades que tiene, los huecos que existen. Entonces, no solo de soluciones como React Hive, que serían la defensa en el anillo de -1, también tenemos que plantear soluciones de red, comportamiento, concienciación de usuarios. Todo eso llega. Lo único es que cuando todo falla, la última solución, el último bastión, pues es esa solución que tengamos integrada en nuestros PCs y servidores para que detecten ese comportamiento anómalo e impidan el cifrado de archivos, tanto si se trata de un ransomware que ataque en memoria como si es un archivo que se ejecute, porque es muy habitual que nos lo manden como un adjunto en un correo electrónico o de phishing o cosas por el estilo. Muy bien, bueno, pues con esta parte queremos agradecer inmensamente a Sergio que haya tomado de su tiempo para que nos explique un poco todo este tema tan complejo de los ataques cibernéticos, las incidencias cibernéticas, los delitos de alta tecnología, la ciberseguridad, ciberataques, ciberdefensa, es decir, es todo un vocabulario que en estos últimos años todos hemos tenido que ponernos a aprender. Tenemos que aprenderlo porque la única forma de enfrentar esta problemática de los delitos de alta tecnología es con capacitación, con concientización y con herramientas que se diseñen para enfrentar a esos ciberataques. Es decir, no es tan sencillo y no es un problema local. El tema de los ciberataques es un problema de un planeta llamado Tierra, y aquí es que vivimos nosotros. Sobre todo para los que estamos conectados a Internet, que somos casi la mitad de la población del mundo. Casi 3.500 o 4.000 millones de personas, de los 7.000 millones de habitantes y pico que tiene el mundo, estamos conectados a través de las redes sociales, a través del correo electrónico, a través de las páginas web, a través de todos los sistemas online, la banca online, todo lo tenemos ya conectado a Internet. Esa es la idea de este programa, traer estos consejos. Gracias, Sergio, te agradezco tu espacio. Y bueno, continuamos ya para finalizar nuestro espacio de hoy con una pequeña... gracias por estar con nosotros. Con un pequeño espacio para entonces hacer una introducción de lo que es el próximo congreso que se va a celebrar en Punta Cana del 16 al 19 de mayo, ya está muy cerca. Los que no han tenido la posibilidad de registrarse, pues pueden llamar a los teléfonos de las oficinas 809-685-8883 o entrando a la página que aparecen en pantalla ifc.com.do, y ahí van a ver todos los detalles de lo que vamos a estar tratando ahí durante 4 días, actividad que estamos haciendo ya por tercer año consecutivo y donde participan las empresas de Latinoamérica, de Europa, de los Estados Unidos y de la región más importante, y las personas que están más interesadas en venir a presentar las diferentes soluciones que cada quien ha hecho y sobre todo hablar de las experiencias, que es tal vez lo más importante que se consiga en una actividad como esa, aparte del networking. Así es que con esto despedimos este espacio y bueno, hasta una próxima ocasión.